Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Seres fraternalmente, alma y cuerpo conectados con Cristo. El 11 de enero del año 2023, en gracia de Dios, congregados en este espacio-tiempo, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Cambio Gnosis. Una transformación ambiental del conocimiento, por tanto, de los sistemas de información y de las maneras de inspiración. En gracia de Dios, por el Espíritu Santo, en la meditación de la Palabra de Dios hoy, Fundación Amaya, y seguidamente con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, una breve reflexión en torno a la palabra que resultó ser una ilustración para un acontecer de un día a día, de un ritual, de una vida en miniatura, como decía mi padre en algún momento. Vivir un día es nacer, crecer y morir en la noche, en el descanso. Y esa es para iniciar el oficio de lectura, la liturgia de las horas, mañana, tarde y noche, conectar con el Padre Creador, con Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador, la familia sagrada, al iniciar el día, en acción de gracias, en alabanza, y más que en petición, en bendición. Que ahí está el agradecimiento, el reconocimiento y el emprendimiento de un día. Padre, ¿cuál es tu voluntad hoy? ¿Qué debo hacer para agradarte, Padre? Para bendecirte, para alabarte. ¿Qué debo poner de mi ser siendo? Que te agrade, Padre. Listo. El cómo te lo va dando Jesucristo. Camine con el Hijo. Jesucristo sanador de alma, mente y cuerpo. Empiece a armonizar, a poner en orden, en sintonía, a partir del amor, la misericordia y la compasión, consigo mismo, claro. Shema, ama a Dios, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, con toda la voluntad, y a tu prójimo como a ti mismo. Más o menos en esas palabras, pero esa es la sintonía, una conexión plena, conciencia ambiental de la familia sagrada, conexión con todos y cada uno de la familia sagrada, son vinculantes, no son una elección, que con Jesús sí, que con el Espíritu Santo no, que con el Padre sí, pero ahorita, que mañana haga un ritual religioso, que mañana o que tengo programado en la agenda una lista de chequeo, no, mis seres amados. Conecta de manera transversal, vinculante. Ese es una tara, un problema, un asunto iba a decir, pero sí, ser tarados, amorosamente lo digo, creer que todo funciona así como compartimientos. Comparto y miento, porque no estoy compartiendo el tiempo, no estoy siendo, vamos a ver en las horas de misericordia, el consejo, el servicio, el acontecer afuera, sino solo adentro, demasiado autocompadecimiento, complacimiento a sí mismo o complacencia a sí mismo. Si iba a decir complazco y miento, me complazco y miento a otros, porque entonces es el ego, es el apego y es el desasosiego que causa eso. Bueno, pero vamos en ese sentido. Amornización plena, alma, mente, entonces preocupaciones, elucubraciones, distracciones. No, esos son los llamados demonios. Déjalos fuera, cállalos, como ordenaba nuestro Maestro Jesús ayer meditando en la palabra. Cállate, lárgate, libérate, libera ese ser a sí mismo y ayudará a otros a liberar que están posesos. O sea, oración de intercesión por ese ser ante el Padre Creador, ante la familia sagrada, con otros hermanos cristianos, orando todos juntos como una unión, comunidad,
¿Qué? Vicios sacramentales. Bueno, vamos al templo, al lugar sagrado, lugares de culto, pero vamos a la montaña, ahí está el olivo, ahí atrás, que el Señor siempre iba al monte de los olivos, largas horas en la noche, largas jornadas, largos momentos en la montaña, o sea, en el corazón, ir al interior, el Shema, escucha Israel, conectar con la fe, con el oído primero, con los ojos por el amor, la misericordia y la compasión que se pueda ver, y ahora sí el olfato y los sentidos, la saliva, para reincorporar al ser en su dignidad plena, que viva en plenitud con la comunidad, ayudar en esa reconexión, concienciación ambiental, conexión humana, social, cultural, por tanto planetaria y sideral, trascender. Esos son los tres movimientos. Invito a cruzar amorosamente con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que ahorita se retomaba este ejercicio allí, y previamente en la meditación con Fundación Amayá, para ir avanzando un poco en el ritual. Entonces, en el hábitat, el habitar y los hábitos de bien vivir, de bienaventuranza, del bien en sí mismo, que es la plenitud, es esto, que ahí está perfectamente descrito en Marcos, pero también en Mateo Evangelista, en Lucas, que los sinópticos tienen algo muy parecido en las narrativas, en la descripción y en la interpretación de hechos, de eventos, de fenómenos, unos más centrados, Marcos más centrado en la acción, en Cristo, el actor, claro, el testimonio de vida como tal. Mateo más centrado en los detalles, en lo humano, en lo antropológico, en el orden metódico. Lucas, pues así como Marcos mencionaba el ser sanador, Lucas más centrado como historiador, como investigador en la sanación, sanar alma, mente y cuerpo. Y aquí viene fundamental, seminario ambiental del orden natural, salud pública, ahí está. Es que es una salud individual, es una salud colectiva, es una salud universal. Y es siempre. Y por eso decía lo del atar ahora, la mente colectiva, la mente sistémica, la mente universal, que es lo que dice Howard Gardner, por citar un autor, la mente ética, el todo y las partes y sus interacciones. Es que cuando se avanza linealmente en el marco lógico, meta, objetivo y un producto, o sea, muy paso a paso en un cronograma, asignando recursos físicos, recursos materiales y denominados recursos humanos, ahí estamos haciendo es un ejercicio que le sirve al opositor, al adversario, al enemigo, al demonio, al maligno. Los pecados de un lado, en lo humano, no conectar con el Shema, no dar en el blanco, metas, objetivos, dirían los griegos, los primeros más los judíos, y en lo latino es precisamente la contrición perfecta. Y este es el ejercicio que hoy vamos a dejar de invitación. La corrección fraterna frente a lo que se estaba manejando desde hace un tiempo con la corrección política, que ha llevado a un anticristianismo, a un atacar la Iglesia Católica, a un atacar la liturgia, a un atacar la vida sacramental. Mis seres amados, ahí no está el problema. Ese es un sofisma de distracción, una anatema, una estratagema del demonio para disuadir, para dividir, para escindir la familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y la familia a nivel biológico, social y cultural, cristianamente alma y cuerpo, claro, porque ahí están la vida sacramental y la vida testimonial, que es en la caridad, la solidaridad, la frecuencialidad con la que todos nos acompañamos, nos asistimos, pues, mis seres amados, eso es ser sistémico, dinámico y progresivo. Por eso tanto choca las complejidades, las congregaciones, las manifestaciones de los llamados valores, y entonces se miran aparte como criterios en la lógica de la razón y le dan un espaciecito en la fe. Sí, te respetamos tu fe, tu credo, tu rito. No, es que no es de ritos, es de un estilo de vida pleno, permanente,
La vinculación permanente íntima con Dios, mistificación, eso es indelegable e imprescriptible e inalienable de cada ser, de cada partícula que somos siendo, en la singularidad, conectando con el absoluto, que es la divinidad. Y eso es siempre en una vida en miniatura. Ser siendo, aconteciendo, permaneciendo, siempre. Y eso no se le delega a nadie, ni a un ente de lo político, ni a un ente de lo económico, ni a un ente de lo social. Ni nadie podrá hacerlo por alguien, porque son necesidades propias, como son las necesidades orgánicas, las necesidades intelectuales, las necesidades espirituales. Ni ética, ni moral, ni proféticamente son separadas, son vinculantes. Porque la moral es corrección fraterna de la corrección política, de la corrección social y de la corrección económica. ¿Por qué? Porque son unos etos que no están leyendo los etos con la divinidad, el Deus, que orienta, la estrella del oriente, que armoniza, que da vida, plenitud un día. ¿Qué acontece sin la voluntad de Dios? Nada. ¿Qué acontece por cuenta propia? Nada. ¿Qué se puede hacer sin Dios? Nada. En cambio, Dios, si acontece, ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Quiéralo o no, la criatura aceptar, validar o entender. Quiera un grupo, una comunidad o una logia, que terminan siendo ideologías, después vacías de lógica, entonces son ya logias masónicas, mandónicas, ese tal movimiento económico del orden mundial del 5G, el punto G, de la economía esta, de la globalización, que ha ordenado, entre comillas, ha desordenado del orden natural, porque no ha hecho la codificación, la prefiguración, la vinculación como ha de ser el creador, todo lo creado y todas las criaturas, en un orden perfecto, inigualable, insuperable. Pero entonces, queriéndolo manejar desde el punto de vista financiero y con ciertos derechos, le conceden disque derechos a Dios, disque derechos a la creación y disque derechos a la humanidad, en una supuesta humanización que lo que hace es desvincular lo que es esencial al ser humano. Hebreos, importancia de Jesucristo en la vida cristiana, en la vida en comunidad, para mostrar todo el camino. ¿Cómo es esta sanación, esta liberación? Un proceso de conversión permanente. Cristo lo hizo a plenitud, no tendría por qué hacerlo. Superior a los ángeles, a todas las criaturas y sobre todo humanas. Y sin embargo, miren cómo es. ¿Qué, cómo y para qué? En una vida, y lo hizo en 3 años. Pudo ser menos, en un segundo lo pudo haber hecho. Pero no se tendría que quedar haciendo el trabajo de todas las ONGs, de todos los grupos y de los miles de millones de seres. No sería más la sinvergüenzada nuestra. A cada ser le corresponde conectar con su ser siendo, aconteciendo, permaneciendo en lo que tiene que ser, según el Espíritu Santo, el carisma, la gracia y el talento que tiene. Bástete tu talento, tu gracia, tu desgracia. San Pablo lo decía permanentemente. El dolor, el sufrimiento es parte de ello, eso es la cruz. Pedro Justo de Río en la meditación de la palabra de hoy decía eso, el miedo a amar, el miedo a servir, el miedo a prestar de su ser siendo tiempo, entre comillas, que eso no existe separado el tiempo y el espacio, pero espaciotemporalmente conectado con otros seres, de sintonizar, de replegar en el momento que es, en el tiempo de Dios, en el justo momento, en el justo lugar. Es ese miedo a renunciar al ego, al apego, al desasosiego que causa. Entonces, claro, esos demonios son esos, interiores, y se conocen. Pero se concilian, se toleran, se tienen allí, y se como un ritual todo el día, haciendo lo mismo. Se acabó el día, no se hizo nada, no se avanzó nada, no le pagaron nada. Esclavo. Esa es la diferencia. La plenitud en Cristo es liberación. En cambio,
en el enemigo, el adversario, el opositor, es esclavitud. Por eso es exclusión, por eso es división. Eso. En cambio, no es congregación, no es amornización y no es una perfecta configuración de la obra del Padre Creador. Mis seres amados, maravillosa meditación, reflexión y contextualización del día a día hoy. Sea una ilustración que nos permita seguir aconteciendo en nuestro ser siendo, en esto que se llama el tiempo ordinario. En la Sagrada Escritura, pues, es del orden natural día a día, en gracia de Dios. Ahí seguimos tejiendo vida, en orden natural. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana, si Dios quiere.